El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Comencemos diciendo que la doctrina cristiana estaría incompleta si dejáramos de lado al pecado. La filosofía moderna niega la existencia del pecado, pero tal negación es parte de una filosofía falsa. Cualquier negación respecto a la existencia del pecado de ninguna manera puede evitar su realidad y sus resultados amargos. El hecho del pecado no puede ser controvertido ni desafiado. La Biblia declara la existencia del pecado y el corazón humano lo muestra. El pecado no es un mito, ni tampoco un invento de la mente. El pecado es un hecho real. Pero, ¿qué es el pecado? Cuando buscamos una respuesta a esta pregunta, en las muchas y diferentes definiciones que da el hombre, esto nos deja algo confusos. Hay diferencia entre lo que Dios dice que es el pecado por un lado y la forma en que los hombres describen y explican el pecado por el otro. Cierto ministro excusó su mala conducta diciendo que era debido a su medio ambiente infantil, a sus experiencias traumáticas, a sus complejos psicológicos y demás. Luego él agregó estas palabras: luego de predicar por 50 años, no puedo evitar sentir que la Iglesia ha insistido demasiado con respecto al pecado, dijo este hombre. Este hombre se llamaba a sí mismo cristiano agnóstico. Y también dijo las palabras de Pablo en Romanos 5:12, que dice: por un hombre entró el pecado en el mundo y la muerte por el pecado. Puede ser considerado una tontería. Bueno, a tal blasfemia yo solo puedo responder que solo Dios conoce los pensamientos del hombre y que Él es capaz de responder a sus preguntas antes de que sean hechas. Dios nos dice en su palabra lo que es el pecado. Pero cuando el hombre coloca la mente humana en lugar de la deidad y deja de lado la ley de Dios, está al borde de la destrucción. La Biblia condena al intelecto humano como tribunal supremo. ¿Escuchó? Lo voy a repetir. La Biblia condena al intelecto humano como tribunal supremo. Ahora déjeme explicarle que hay varias palabras en la Biblia que describen el pecado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos al menos 8 palabras. La palabra malo en Génesis 38:7. Luego en Éxodo 2:13 la palabra pecado está traducida como maltrato. En Oseas 4:15 se traduce como pecado y también en Éxodo 20:20. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, se le llama iniquidad. En Isaías 28:7 se le llama error. En Ezequiel 48:11 es llamado errar. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 50, se le llama rebelión. Ahora, el uso de estas palabras nos conduce a ciertas conclusiones respecto a la doctrina del pecado en el Antiguo Testamento. El pecado era concebido fundamentalmente como desobediencia a Dios. La desobediencia involucraba tanto ideas positivas como ideas negativas, pero el énfasis definitivamente estaba puesto en la comisión positiva del pecado y no en la omisión negativa de lo bueno. En otras palabras, el pecado no era simplemente errar al blanco, sino también dar en la marca equivocada. El pecado puede tomar muchas formas y los israelitas estaban conscientes de la forma particular que tomaba su pecado. El Dr. Riley dice que en el Nuevo Testamento hay 12 palabras básicas para describirlo. La palabra malo en 1 Corintios 13:3, la palabra traducido como malos en Mateo 5:45, la palabra impiedad en Romanos 5:18, en Mateo 5:21 se traduce como culpable, otra traducción es pecado en 1 Corintios 6:18,
injusticia en 1 Corintios 6, 9, transgresiones en 1 Timoteo 1, 9, transgresión en Romanos 5, 14, ignorancia en Romanos 1, 13, injusticia en 1 Corintios 6, 9, falta en Gálatas 6, 1 y la frase hipocresía de mentirosos en 1 Timoteo 4, 2. Del uso de estas palabras podemos obtener varias conclusiones. Número 1. Siempre hay una norma clara en contra de la cual se comete el pecado. Número 2. Todo pecado es una rebelión en contra de Dios y una transgresión a la norma de Dios. Número 3. El pecado puede asumir una variedad de formas. Y número 4. La responsabilidad del hombre es definida y claramente comprendida. La palabra que se usa más frecuentemente en el Nuevo Testamento significa errar al blanco. La palabra para pecado, significa errar al blanco. Y posiblemente sea el término más comprensivo para explicar el pecado. Pablo utilizó el verbo cuando escribió en Romanos 3:23, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Dios tiene una norma alta y santa de lo que es correcto, y si el hombre obedece la norma de Dios, se verá a sí mismo tal cual es ante los ojos de Dios. La frase Dios misericordioso significa que todos los hombres han fallado por lejos en cumplir la norma requerida por Dios. Es la práctica común y popular que tienen los hombres de crear sus propias normas. Sin embargo, Dios ha establecido su norma de perfección para entrar al cielo y en ese sentido todos los hombres han errado el blanco. Tal como una flecha cae al suelo antes de alcanzar su objetivo. Que ningún hombre piense que puede de alguna manera acercarse a las normas establecidas por Dios. Dios ha demandado una perfección absoluta y no importa la manera en que cada uno se mida a sí mismo, siempre falla al blanco. Algunos hombres se miden a sí mismos sobre la base de la inteligencia humana, otros por los logros educacionales, otros por el éxito financiero, algunos por su ambiente cultural y otros por su conducta religiosa. Pero Dios no acepta al hombre sobre estas bases. Dios ha establecido su norma perfecta y por medio de ella mide a cada hombre. El veredicto divino en cada instancia ha sido el mismo. Usted ha errado al blanco. Y cuando el mejor de los hombres haya hecho lo mejor, nuestro Señor lo desafiará con estas palabras escritas en Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ningún hombre puede por sí mismo llegar a cumplir la norma moral de Dios, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos, sin excepción, porque Dios lo dice así en Romanos 3:9. Dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, tanto judíos como gentiles habían errado y han errado al blanco. El libro de Jueces contiene el registro de 700 hombres de la tribu de Benjamín, todos zurdos, de los cuales leemos allí en Jueces 20:16, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Saben? La palabra traducida aquí como errar es traducida pecado en Éxodo 20:20 y traducida de esta manera unas 20 veces en nuestra Biblia. Estos hombres zurdos de la tribu de Benjamín raramente fallaban al blanco, pero por otro lado, la Biblia no contiene el registro de un hombre salvado por el Señor Jesucristo y que nunca haya fallado en cumplir la norma moral de Dios. Cada hombre ha fallado en hacer lo que debía hacer. Por lo tanto, el término también se aplica apropiadamente a pecados de omisión. La Biblia dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así podemos ver que el pecado no está limitado a hacer y decir cosas que están mal, sino que también se extiende a nuestra falla en hacer lo que a la vista de Dios es perfectamente correcto.
Es errar el blanco, es no alcanzar el honor y valor del mismo Dios Todopoderoso. La primera palabra para pecado, que significa errar al blanco, sugiere la incapacidad absoluta del hombre para alcanzar la norma moral de Dios. Dios ha colocado la norma tan alta para que nadie nunca pueda alcanzarla. Dios, debido a lo que Él es, no podía inclinarse ante las normas humanas provenientes de corazones pecadores. Francamente, yo creo que Dios puso el blanco fuera del alcance del hombre como un acto deliberado, a propósito. Seguramente usted me preguntará, ¿por qué creó esto? Lo creó porque yo conozco el orgullo de mi propio corazón y soy miembro de una raza caída y depravada. Ahora, suponga que nosotros seamos capaces de alcanzar las demandas de Dios. Aquellos que pudieran hacerlo nunca dejarían de alabarse acerca de lo que hicieron, y aquellos que no pudieron lograrlo a causa de su incapacidad o alguna inferioridad especial, la habrán perdido para siempre. Pero Dios no es cruel. Él nos dice que todos hemos pecado, que todos hemos errado al blanco. Y si nosotros confesamos este hecho y admitimos que hemos pecado, Él nos perdonará y limpiará nuestro pecado, garantizándonos la salvación por la eternidad. Otra palabra usada para pecado es la palabra anomía, traducida como iniquidad. Pedro utilizó el adjetivo inicuos refiriéndose a los hombres de Sodoma y Gomorra. En su segunda carta, capítulo 2, versículo 8, dijo: porque este justo, refiriéndose a Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El pensamiento aquí no se refiere simplemente a hacer lo que estaba mal de acuerdo a la norma de los hombres, sino que se refiere a una oposición obstinada a la ley de Dios ya conocida. El apóstol Juan explica claramente que el pecado es la transgresión de la ley. La palabra griega tiene el sustantivo anomeia y significa que el pecado es la transgresión de la ley. Es la condición de estar sin ley, anomeia, contrario a la ley, o violación de la ley, o rechazo a la ley, o negarse a obedecer la ley. Es la negación de lo que es inherente al carácter de Dios. Entonces, el pecado es todo aquello que es contrario a Dios. Cualquier actitud o acción que va en contra de la ley de Dios es pecado. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:12 que el fin del siglo estaría caracterizado por el aumento de la maldad. Cuán fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y a nuestros amigos. Mientras impresionamos a todos con nuestra justicia, somos injustos a los ojos de Dios. Nuestro Señor dijo en Mateo 23:28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El hombre, por naturaleza, tiene un corazón transgresor. Pero nosotros, como cristianos, podemos regocijarnos en Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, según lo leemos en Tito, capítulo 2, versículo 14. Ahora, concluyendo esta explicación breve del pecado, consideremos lo que dice Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tanto la filosofía como la moralidad de esta declaración son seguras y racionales. El hombre que no decide sus acciones sobre la base de lo que él sabe que es correcto, merece condenación. ¿Por qué? Porque no está actuando de acuerdo a su convicción. La palabra condenado en este versículo no significa juicio final o pérdida de salvación, sino el juicio que resulta en la pérdida de recompensas del creyente en el tribunal de Cristo. Romanos 14:23 es una excelente guía que nos ayudará a decidir respecto a diversiones, vestimentas y prácticas cuestionables. La decisión de un cristiano maduro está basada en su amor y obediencia al Señor Jesucristo.
Las acciones y actitudes que no provienen de la fe en Cristo son consideradas pecado. Si alguien tiene dudas respecto a cierto asunto, es mejor que se abstenga de él. Pero si continúa adelante a pesar de las dudas, está actuando sin fe y tal acción es pecado. Mi amigo, comenzamos la vida cristiana por fe y esta es la forma en que debemos continuar actuando, por fe. Por ejemplo, Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por fe. Por lo tanto, Pablo dice que debemos caminar por fe. Todas nuestras motivaciones y acciones deben estar basadas en nuestra fe y unión con Cristo. ¿Por qué? Porque por fe andamos y no por vista, como leemos en 2 Corintios 5:7. Ahora, permítame preguntarle algo. ¿Está usted dudando entre dos decisiones? ¿Comer o no comer algo? ¿Beber o no beber? ¿Ir o no ir a cierto lugar? ¿Leer o no cierta clase de libros? ¿Mirar ciertos programas de televisión? ¿O vestirse de tal o cual manera? Si usted y yo hacemos algo a pesar de tener convicciones en contra de lo que queremos hacer, eso es pecado y debe ser juzgado como pecado, porque ciertamente Dios los juzgará como pecado. Lo que no se hace por fe no es hecho para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aun cuando no exista una ley que me diga que no puedo hacer determinada cosa, debemos estar completamente convencidos de que esa cosa no es correcta. Y si lo hacemos bajo tal persuasión, ofendemos a Dios, pecamos contra Dios y contra nosotros mismos. Esto es, según mi comprensión, el significado de la frase «lo que no proviene de fe es pecado». Con respecto a la entrada del pecado en la raza humana, está establecida en su santa palabra. No podemos ir a otro lugar para obtener una información segura al respecto. Los filósofos y aún algunos teólogos no tienen una explicación confiable respecto a la entrada del pecado en el mundo. Un predicador famoso dijo: parece ser que hay entidades malignas en el universo que tienen un acceso misterioso en la vida de los hombres. Pero, amigo mío, la palabra de Dios no deja lugar a dudas en este asunto del origen del pecado. De acuerdo a las Escrituras, el pecado hizo su primera aparición en el mundo, en la creación angélica, en los ángeles. Pedro escribió en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. A esto Judas, en el versículo 6 de su epístola, agregó: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La deducción obvia es que el pecado de estos ángeles caídos fue una decisión libre de su parte, que surgió de su insatisfacción con el lugar que Dios les había asignado cuando los creó. Lucifer, quien se convirtió en el diablo, aparece como el líder de esta rebelión. Esto está en Isaías 14:12 al 14. Podemos decir entonces que el diablo y los demonios no fueron creados por Dios como tales. Eran ángeles que se rebelaron en contra de Dios. La Biblia no nos revela la manera en que tal insatisfacción y rebelión surgió. Asumimos que ellos poseían personalidad y libertad para decidir, y por lo tanto la capacidad de tomar decisiones correctas o incorrectas. Ahora, en este punto de nuestro estudio, el principal tema es la entrada del pecado en la raza humana, y esto recibe una explicación diferente a la que se aplica a los ángeles. El problema de su origen terrenal está resuelto en Romanos 5:12. Leemos allí: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto se refiere a cuando Adán y Eva cedieron a la tentación, cuyo resultado fue la transmisión del pecado a toda su descendencia.
El capítulo más trágico de la Biblia creo yo que es Génesis capítulo 3. Contiene el registro inspirado por Dios de cómo el pecado entró en el mundo, y tan importante es este registro para la comprensión humana que Dios lo preservó. No lo encontraremos en las tradiciones y escritos de distintos grupos sobre la tierra. Los críticos de la Biblia se han referido a los primeros capítulos de Génesis como el mito babilónico. Pero nadie ha podido encontrar nunca una versión babilónica de la entrada del pecado en la raza humana. Génesis es un registro divinamente inspirado de los hechos relacionados con la caída del hombre tal como sucedieron. Y este registro histórico está apoyado por el Nuevo Testamento. Todo lo que usted necesita es leer pasajes como 2 Corintios 11:3, 2 Timoteo 2:13 y otros. Cuando Pablo escribió en Romanos 5:12 que como el pecado entró en el mundo por un hombre, significa que el pecado comenzó con el primer hombre, Adán, y que Adán fue la causa de que todos los hombres se convirtieran en pecadores. Ahora, ¿cómo sucedió todo esto? Bueno, leemos en Génesis 3:1, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? El principal agente en la caída del hombre fue un espíritu maligno de poder e inteligencia inusuales, el mismo Satanás. Satanás no le apareció a Eva como una criatura repugnante, sino más bien como una criatura de gracia y de belleza, como un ángel de luz. Esto podemos leerlo en 2 Corintios 11:14. La aproximación inicial de Satanás fue en forma de una pregunta, la cual sugirió a Eva que Dios no quiso decir lo que dijo. Dios había dado su palabra y luego Satanás aparecía en la escena para sembrar su semilla de duda. Y aún hoy los hombres rechazan la sincera enseñanza de la palabra de Dios y aceptan las mentiras de Satanás. El hecho de que Adán y Eva tenían acceso a todos los árboles excepto uno fue minimizado por Satanás. El hecho de que se les prohibiera tomar el fruto de un solo árbol fue presentado como si hubiera una prohibición demasiado rigurosa impuesta por Dios. Por lo tanto, con una semilla de duda plantada en la mente de Eva, Satanás se atrevió abiertamente a negar lo que Dios había dicho. En Génesis 2:17 leemos, ciertamente morirás. Dios lo había dicho. Pero en Génesis 3:4 el diablo le dijo a la mujer, no moriréis. Como podemos ver, Satanás respondió a la verdad de Dios con una mentira. La tentación involucraba un ataque directo en contra de la palabra de Dios. Nuestro Señor dijo con respecto a Satanás en Juan 8:44 que él es padre de mentiras. Y aquí lo vemos introduciendo el pecado en la raza humana por medio de pervertir la misma palabra de Dios. ¿Sabe? Aún hoy Satanás continúa utilizando la sugerencia de que obedecer a Dios es sacar de la vida toda la felicidad posible. Y luego presenta su mentira de que uno puede romper las leyes de Dios y pecar sin sufrir ningún castigo. En todo momento él sabía que estaba conduciendo a la raza humana a la muerte. Nuestro Señor le llama a Satanás homicida en Juan 8:44, y eso significa que él mata a los hombres. Por lo tanto, podemos ver que el homicida en Edén condujo a la raza humana a la muerte por medio de sus mentiras. Es imposible concebir la entrada del pecado en la creación de Dios sin considerar la existencia de tal personalidad. Ahora, hay preguntas sin respuesta y problemas sin resolver relacionados con la entrada del pecado que provocó la caída del hombre. ¿Sabía Dios que Satanás engañaría a Eva y el resultado desastroso que lo seguiría? Ciertamente que él lo sabía, porque él es omnisciente, no hay nada que Dios no sepa. ¿Pudo Dios haber evitado que Satanás entrara en el Edén y engañara a Eva? Por supuesto que podía, porque él es omnipotente.
No hay dudas de que toda la experiencia en Edén era una parte del consejo predeterminado de Dios. Hechos 15:18 dice: el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. A medida que avancemos en esta serie de estudios sobre las doctrinas bíblicas, se hará más claro de que el pecado, la creación y la caída del hombre podrían ser pasos hacia la derrota final de Satanás y la redención del hombre. Pero cualquiera sea el punto de vista que uno asuma respecto al conocimiento anticipado de Dios, a sus propósitos y a lo que a Él ha permitido, sabemos indiscutiblemente que Adán y Eva hicieron una elección moralmente equivocada. Desobedecieron a Dios y decidieron seguir al diablo, sabiendo muy bien las consecuencias que le seguirían a esto. Ahora, ¿hasta dónde afectó el pecado a la raza humana? La Biblia enseña que el pecado entró al mundo por la transgresión de Adán. Lo leemos en Romanos 5:12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Adán fue la puerta de entrada del pecado a toda su descendencia. Fue el primer hombre y el padre de todos los hombres. Por lo tanto, cuando Adán pecó, toda la raza humana pecó en él. El pecado imputado no es la única base para el juicio, pero la idea de la imputación del pecado de Adán a toda la humanidad está muy claramente expresado por Pablo en el versículo que leímos. Es verdad que todos somos pecadores por decisión propia, pero esto no es el punto de discusión aquí. Nos estamos refiriendo a la entrada del pecado en la raza humana y hasta qué punto ésta fue afectada por el pecado de Adán. Dios dijo muy claramente en su palabra que todo esto vendría por medio de la desobediencia del primer hombre, quien actuó como el representante de toda su posteridad. La caída de Adán produjo consecuencias desastrosas en él mismo y en toda su descendencia. Según la enseñanza clara tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el Salmo 51:5 David dijo: «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Ahora, sabemos que David no está sugiriendo aquí que la relación sexual entre un padre y una madre, por medio de la cual él había sido concebido, fuera un acto pecaminoso. No. David está diciendo lo mismo que Pablo dijo en Romanos 5:12, que la naturaleza pecaminosa de los padres es transmitida a sus hijos y a toda su descendencia. La conexión es natural y es real. Según el Salmo 58:3, dice: «Se apartaron los impuros desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron». El registro de Génesis 3 es la base para todo el argumento. Por lo tanto, David y Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, estaban de acuerdo en que el pecado entró en la raza humana por medio de un hombre, Adán. El pecado entró por medio de la desobediencia de un solo hombre y por lo tanto así penetró en todos sus descendientes. Todos los hombres cometieron pecado porque todos estaban infectados con el principio del pecado. Primera de Juan 1:8 dice: «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero gracias a Dios, provisión ha sido hecha por medio del sacrificio de Cristo en la cruz para limpiar al hombre de la culpa y del castigo de sus pecados». Amigo mío, si usted nunca antes había confiado en Cristo para obtener la vida eterna, le imploro que confíe en el Señor Jesucristo y será salvo ahora. Confíe en el Señor. Los espero en nuestro próximo programa. Será hasta entonces, si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.